Nos encontramos en la iglesia parroquial de San Bartolomé, en nuestra ciudad, donde esta semana se ha abierto al público el museo que dicho templo religioso tiene después de unas labores de restauración llevadas a cabo y que hacen posible pues dar a conocer esos tesoros que al mismo tiempo pues aglutina este templo. El artífice de todo ello ha sido el padre, el sacerdote, don Ildefonso Rueda Jándula. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a este museo. Pues un museo que se encuentra ¿en qué zona de la iglesia? Se encuentra justo debajo de la torre. Es el espacio que hay bajo la torre del templo parroquial, toda la torre campanario, que antiguamente sirvió de sacristía y que ahora pues se utiliza desde los años 90, gracias a la intervención del párroco de entonces, don José Luis Carabias. Se encuentra aquí acogido por la colección, sobre todo de platería, del templo parroquial. Una colección que recientemente es cuando usted ha decidido llevar a cabo su colocación, su ordenación, su catalogación y su enseñárselo a los fieles, a los que lo deseen ver. Bueno, la catalogación ya se realizó en el año 2002 a través del párroco don Facundo, que estuvo aquí. Yo tuve ocasión de colaborar con él en una exposición que se hizo Iglesia de Eucaristía, pero ahora se siguen pues restaurando piezas, se sigue también ahondando en la historia de cada una de las piezas, ¿no? Y eso nos va a permitir pues también recientemente que podamos ofrecer una publicación mucho más extensa acerca del valor de lo que aquí se conserva. ¿Anteriormente también era abierto al público para poder visitarlo? Realmente sí, o sea que cualquier persona que quisiera acercarse, pues simplemente con hablar con los encargados de la parroquia podría acceder aquí a este espacio, ¿no? Pero es verdad que a veces, como se ha utilizado este lugar de almacén para enseres de cofradía, pues quizás no estaba muy visible, ¿no? para el gran público, y ahora pues los queremos también abrir de cara pues a la próxima Cuaresma y Semana Santa, donde quizás pues los feligreses se van a acercar más a los templos, ya que no va a haber procesiones, para contemplar pues ese patrimonio, ¿no? religioso y de fe que atesora nuestros templos. Ahora nos va a ir dando a conocer el don Ildefonso pues esos tesoros que hay aquí en esta iglesia de San Bartolomé, en este museo. Pero ya que me está usted hablando de la Semana Santa, hay que decir una peculiaridad, y lo digo al hilo de que estamos viendo las figuras del nacimiento, que también tiene esta parroquia en esa época de Cuaresma. Sí, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, también en este año vamos a ofrecer ese montaje de la Pasión en figura de pequeño tamaño, que se va a colocar debajo del coro del templo parroquial y que posiblemente pues, en la primera semana de Cuaresma ya podremos visitar. Una representación en la que estarán presentes pues, los momentos más importantes de la Pasión de Cristo, pues al mismo estilo que un Belén, de los que montamos por Navidad, pues también ahora en tiempo de Cuaresma. Estas figuras que estamos viendo en este momento, ¿a qué pertenecen? Son figuras que la parroquia ha ido adquiriendo pues precisamente desde esos mismos tiempos que yo he hablado antes, ¿no? de don José Luis Carabias, donde él ya montaba un Belén, y digamos que la tradición del Belén de San Bartolomé es algo que se ha mantenido no solo por los sacerdotes, sino también por un grupo de fieles que todos los años vienen montando pues ese Belén que ya es tradicional, ¿no? en nuestra ciudad, el Belén de San Bartolomé. Son figuras que se fueron adquiriendo con el paso de los años, ¿no? Y algunas pues bueno pertenecen a distintos estilos, sobre todo el estilo murciano el que predomina, ¿no? y que en futuras ocasiones pues también seguiremos aumentando, ¿no? ya que realmente es algo que los fieles ya demandan, ¿no? La instalación del Belén de San Bartolomé es algo que ya nos demandan todo ello. Pues si le parece, vaya usted explicándonos toda esa riqueza que concretamente atesora este museo de la iglesia de San Bartolomé. Pues vamos a comenzar con la vitrina principal, que nos muestra principalmente son objetos litúrgicos relacionados con la Eucaristía, ¿no? de carácter sacramental. En esta vitrina, digamos que atesora la pieza central, ¿no? de este museo, que es esta gran custodia de tipo sol del siglo XVII. Está realizada en plata sobredorada en un taller cordobés con una singularidad, ¿no? Conservamos la documentación del donante que ofreció un dinero para que la fábrica, es decir, la economía de la parroquia en aquel tiempo la realizara, pero resulta que la pieza presenta las marcas de un platero que no coinciden con esa documentación. Las marcas de la platería, es decir, toda pieza de plata presenta tres marcas, una del autor, del orfebre que la realizó, otra del
del contraste, es decir, en cada ciudad había para el gremio de plateros un platero específico que certificaba la calidad de la plata, ¿no? Y digamos que era un encargado del ayuntamiento para que toda la pieza que salía de ese taller de esa ciudad, concretamente esta de Córdoba, certificara que se había realizado con la calidad con la que el contrato se había realizado, ¿no? La marca del autor de esta pieza no coincide precisamente con la de la documentación que conservamos en el archivo, ¿no? Entonces presenta un problema un poco de historiografía que habrá que solucionar. Dice el documento que aparece en el archivo parroquial que esta custodia se realiza para albergar una custodia más pequeñita de tipo sol que actualmente no podemos contemplar aquí porque está como viril consagrado dentro del sagrario, y que para ese viril que ya existía previamente se realice esta gran custodia con destino a la fiesta de la octava del Corpus. Y de hecho en los últimos años esta custodia también ha salido en procesión en esa fiesta de la octava. No solo en esa fiesta de la octava, sino yo también recuerdo como en la fiesta de las espigas con motivo del centenario de la adoración nocturna aquí en Andújar, que fue en el año 1985, esta custodia fue la que procesionó en lugar de la que tradicionalmente lo hace en la fiesta del Corpus, ¿no? Recuerdo que la procesión precisamente terminó en el Paseo de las Vistillas con la bendición de los campos y se utilizó esta custodia en aquella procesión. Es una pieza singular, evidentemente su riqueza está pues en la antigüedad que tiene, en el tamaño que posee y también en otros elementos como pueden ser esas puntas de diamante que están en la base y que tienen una decoración de esmaltes que enriquecen bastante la pieza. Junto a esta custodia de tipo sol grande nos encontramos también con un ostensorio a su izquierda. Es un ostensorio de menor tamaño, también ostensorio custodia. Se puede decir que es la tipología del espejo, a imitación pues de esa custodia que hay en Granada, que se conoce como el espejo de la reina, debido a una donación de Isabel la Católica, y aunque es de menor tamaño, pero también tiene una gran riqueza ornamental. De esta custodia no conocemos el autor, no tiene las marcas, ¿no? Digamos que eso se debe a que en el siglo XVII hubo muchos plateros que evitaron marcar las piezas, ¿no? Sobre todo un poco a veces pues para eludir impuestos, etcétera, ¿no? Y porque también digamos que el lujo en la iglesia, sobre todo en el siglo XVII, estuvo mucho más controlado, ¿no? El gasto en cuanto a los objetos litúrgicos de metales preciosos, ¿no? Luego a su derecha podemos contemplar un juego de copones y de cálices, ¿no? Los dos copones que también son del siglo XVII, el de abajo presenta unos cabujones también con esmaltes. El copón que contemplamos en la vitrina central tiene una decoración muy clásica, ¿no? Si nos fijamos un poco en los detalles, veremos que son detalles de gallones, de elementos de gran tradición clásica, ¿no? Y luego arriba podemos contemplar dos cálices. El de la izquierda es un cáliz cordobés del siglo XVIII, se conoce como el cáliz de Manuel Repiso porque fue un autor orfebre de Córdoba bastante conocido, y presenta una serie de decoración de guirnaldas, de rocallas, ¿no? propias de la decoración del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, el cáliz, aunque nos pueda parecer también hermoso, el cáliz que está a su derecha es una pieza más reciente, de los años 60, que pertenece también posiblemente perteneció a alguno de los sacerdotes que estuvieron aquí en esta parroquia. En la vitrina de la izquierda también contemplamos otro juego de cálices, algunos son de menor importancia, pertenecen a la colección de plata de Meneses, una fábrica de plata que realizó obras desde el final del siglo XIX y también principios del XX, muy reconocida, y que bueno, pues también pertenecen pues a este ajuar de los sacerdotes que hubo aquí en la parroquia y que dejaron pues también sus piezas aquí como colección para este templo parroquial. Junto a esta vitrina podemos contemplar esta otra, en la que se muestran principalmente, yo destacaría dos objetos, ¿no? El atril para la celebración eucarística, que tiene en el centro el escudo de San Bartolomé, el cuchillo principalmente, es un atril del siglo XVIII también, como vemos su decoración de rocallas, de guirnaldas y también de formas, ¿no? que nos recuerdan mucho a ese rococó del XVIII, y es una pieza bastante singular. Además está grabada que perteneció a esta parroquia. Sabemos que esta pieza sí perteneció en sus orígenes al templo parroquial, porque otras de las que aquí se conservan posiblemente vinieron después de la guerra de recuperación de otros templos, ¿no? Pero algunas, gracias a que se grabaron, sí se pudieron conservar exactamente, ¿no? Junto al gran atril yo destacaría también en la vitrina de arriba el acetre, ese acetre gallonado del siglo XVIII, es un utensilio que se utiliza para bendecir, y a su izquierda tenemos
el relicario en el que se conservan reliquias de San Bartolomé, de San Ramón y San Sebastián. Un relicario de plata que ha sido restaurado recientemente, simplemente ha sido una labor de limpieza, de pulido de la plata, ¿no? La plata, en cuanto el proceso de oxidación provoca que a veces se ensucie, simplemente con una limpieza íntegra de la pieza es suficiente, no hay que hacer nada más, ¿no? Y es un relicario que pertenece al siglo XVIII y que está documentado que perteneció a esta parroquia. Junto a esas piezas, pues podríamos destacar aquí en estas vitrinas centrales de la derecha un juego de crismeras del siglo XVII. En esas crismeras destaca en el centro la vasija que contenía el Santo Crisma, con la figura del rey David, ¿no? Que nos habla un poco de la unción real, ¿no? Que significa para el cristiano ese Santo Crisma, y a su izquierda un portapaz. Este portapaz tiene la singularidad de que presenta como un grabado por encima del crucifijo la figura de Santiago. Muchas de estas piezas, también que aquí en San Bartolomé, proceden de la antigua parroquia de Santiago, de aquí de Andújar. Posiblemente este portapaz, y según el inventario que tenemos de la platería que se conservaba en la parroquia en el siglo XIX, puede proceder también de allí. También hay un incensario debajo de las crismeras y del portapaz, y a la izquierda pues se conserva un portaviáticos que tiene en su portada tiene el pelícano, ¿no? Que es un símbolo eucarístico. Digamos que el pelícano simboliza la entrega de Cristo, ya que es un ave, ¿no? Que se picaba en el pecho para de su sangre dar de comer a los hijos, ¿no? Es un símbolo todo eucarístico, y este elemento se utilizaba para cuando se llevaba la Eucaristía, especialmente a los enfermos. Debajo de ese portaviático se encuentran unas vinajeras del siglo XVIII, son también de platería cordobesa, y luego junto al atril, en la balda de abajo, pues unas palmatorias, unas cajitas de llave sagrario y una caja petitoria, ¿no? Posiblemente pues perteneciente a algunas de las cofradías que también tenían lugar aquí en el templo, de las que se dedicaban a pedir limosna por las calles. Junto a esta vitrina está aquí el juego de sacras, ¿no? Las sacras son estos tres elementos que se colocaban en los altares para el momento de la celebración eucarística, ¿no? Contienen tanto el Evangelio de San Juan como las palabras de la consagración. El tamaño de estas sacras, ¿no? Y la decoración de finales del siglo XVIII las hacen muy singulares, ¿no? Posiblemente en toda la diócesis no habrá una sacra de esta característica. Además están grabadas en cuanto a la época en la que se hicieron aquí para la parroquia de San Bartolomé, y también bajo el episcopado del obispo Fray Diego Melo de Portugal, ¿no? Que es un obispo singular porque digamos que afrontó la guerra de la independencia aquí en Jaén. Además de estas sacras, en esta vitrina contemplamos una corona que no se usa porque le falta el canasto, ¿no? Precisamente de la misma corona, que pudo pertenecer a una de las imágenes que que recibían culto aquí en esta parroquia. También a su izquierda hay una custodia que pertenece a la pedanía de la Ropera. Digamos que es más reciente esta obra, pero se conserva aquí, y también un juego de patenas que se utilizan para la distribución de la comunión. Nos quedaría por ver una primera vitrina en la que se conservan varios juegos de atriles pertenecientes a los altares secundarios del templo parroquial, junto con otros elementos significativos, un lavabo de plata para el servicio litúrgico. También en el centro se conserva el cabezal de un cetro de que posiblemente fue de madera. Este tipo de cetros se utilizan mucho, yo lo he visto, ¿no? En la Sierra Sur, se utilizaban bastante por las cofradías, y tiene pinturas de la columna, de la Pasión de Cristo y de las 5 llagas. Intuyo que este cetro pudo ser el cetro de la mayordomía de la Hermandad o Escuadra del Señor de la Columna, ¿no? Una cofradía que tuvo su sede en el antiguo convento de San Francisco, pero que después pasó aquí a la parroquia de San Bartolomé. En la balda de arriba de esta vitrina contemplamos la coronación de un sagrario, el Cordero Místico sobre nubes y rayos, posiblemente una pieza de un antiguo sagrario de los altares laterales de esta parroquia, y la cabeza de un Cristo, posiblemente una factura granadina, de un autor granadino, tanto por policromía como por las facciones que contemplamos, que pudo ser pues algún crucifijo que se veneraba aquí en la parroquia antes de la Guerra Civil, que fue destruido y que se conservó esta cabeza.
Junto a estas vitrinas que son principales, en cuanto a las piezas que atesoran, podemos también ver estas como obras menores, de candelabros y otros objetos de menor importancia, pero que, bueno, pues porque pertenecieron también a una época y aunque ya no se utilicen mucho, pues están aquí guardados, ¿no? Digamos que son un patrimonio nuestro y también hay que conservarlos. El museo tiene una vitrina central en la que se muestran algunos documentos. Es verdad que la mayor parte de la documentación de la parroquia no se conserva aquí en el templo, sino que están conservados en el archivo diocesano de la Catedral de Jaén, pero aquí quedaron varias piezas. Entre otras, tenemos un evangeliario y un epistolario, y son estos dos libros del siglo XVIII, cuya importancia radica en los grabados que contienen, ¿no? Son unas piezas de gran valor, sobre todo por sus grabados. Y junto a ellos, un pequeño libro cuya curiosidad es el primer libro de bautismos que se conserva en la parroquia, ¿no? Un libro del siglo XVI, de un formato menor en cuanto al pliego de papel que usa, con la grafía propia del siglo XVI y que nos habla, pues, de la gran tradición, ¿no?, de esta parroquia. Es verdad que es mucho más antigua, ¿no?, que el siglo XVI esta parroquia, ¿no?, pero los bautismos se deben a su inscripción gracias a que el Concilio de Trento obligó, ¿no?, a los párrocos a inscribir sacramentalmente y llevar un registro de los sacramentos que en las parroquias se dispensaban. Pues sin lugar a dudas, más que interesante poder visitar este museo. Lo que sí quiero que nos recuerde usted, los que estén viendo este programa en Días Televisión Andújar, qué tienen que hacer para poder acceder al mismo. Pues simplemente la parroquia está abierta los martes, jueves, sábados y domingos, desde las 6 de la tarde, y acudir, pues, a cualquiera de los responsables del templo, porque es verdad que este espacio está permanentemente cerrado, pero si alguien solicita su visita, pues gustosamente le abriremos este espacio para que conozca este patrimonio. Una visita que es de manera gratuita. Por supuesto, el patrimonio es de todo, eso hay que ofrecerlo a todo el mundo. Sí, pero es interesante también que nuestros telespectadores sepan que efectivamente este museo, que está aquí en la iglesia, en San Bartolomé, lo pueden visitar completamente gratis. Pero yo quiero que me hable usted de otros tesoros que alberga este templo y que no están en este museo, pero sí están en el interior de la parroquia de San Bartolomé. Algunas de las piezas están en uso, tienen uso litúrgico, por ejemplo la cruz parroquial, ¿no?, que fue restaurada recientemente y que pertenece al siglo XIX, no se conserva aquí porque está junto al altar del presbiterio, donde se celebra la Eucaristía. Es una cruz que se hizo en el siglo XIX porque la anterior fue extraída, ¿no? Hay un inventario de estas piezas acerca de lo que había en el siglo XIX acumulado aquí, que era casi 3 veces más, incluso de lo que ahora conservamos. Hay que tener en cuenta que en esas guerras del siglo XIX también a veces el Estado incautaba piezas, pues, para medidas como medida de urgencia, a veces para atender otras necesidades, sobre todo bélicas, ¿no? Y luego también, pues, la gran pérdida patrimonial que supuso la guerra civil, ¿no? Pero también hubo robos, ¿no? Y señala ese inventario como la cruz parroquial fue extraída del templo en el año 1835, ¿no? Entonces, bueno, se realizó una nueva, que es la que está en el altar mayor, en el presbiterio, y también una lámpara para el Santísimo, una lámpara votiva, que estaba también en este lugar, pero me pareció más oportuno, pues, que se colocara en su lugar primigenio. A mí me gusta pensar que este patrimonio es fruto de la fe de muchas personas que quisieron donarlas para el culto, ¿no?, para el culto a Dios, ¿no?, y que también esa memoria hay que conservarla también. Es decir, por eso estos elementos están vivos, ¿no? El museo a veces carece de estas piezas porque están en uso, ¿no? Y pienso que es bueno que se sigan usando, que se le dé difusión, porque también eso nos ayudará a valorar más, pues, ese patrimonio de fe que nos precede a nosotros también, ¿no? Junto a esas piezas, pues también aquí está en el museo esta imagen de la Virgen de los Dolores, que perteneció a la cofradía de la Veracruz. Digamos que fue la primera imagen que recibió culto por la cofradía en la posguerra, y que, debido a que adquieren una nueva imagen de Manuel Luque Bonillo, precisamente en estos días se está celebrando el 15º aniversario de esa nueva imagen, de la bendición de la nueva imagen de los Dolores, pues esta imagen pasó a ser aquí al museo, pues, para recordar también, ¿no?, que fue un patrimonio de la cofradía. Junto a esta imagen se conserva este grupo de varales de palio
que bueno, pues no tienen quizá gran singularidad, pero sí la cruz, esta segunda cruz parroquial, que posiblemente procede de esas piezas de reparto que se realizaron después de la Guerra Civil, es decir, no sabemos en su origen a qué parroquia perteneció, pero que bueno, pues también destaca por su estilo, una cruz del siglo XVII, donde destacan sus esmaltes, ¿no?, que es lo que enriquece la pieza. Pues lo dicho, que agradecemos a don Ildefonso Rueda Jándula, el párroco de San Bartolomé, que haya tenido a bien que las cámaras de 10 Televisión Andújar hayan entrado hasta este museo, y únicamente me resta dejarle estos micrófonos y estas cámaras pues para que usted también se dirija a los televidentes y a sus feligresas. Bueno, pues a mí me gusta siempre que la iglesia sea una casa de puerta abierta. Además, no solo es un capricho mío, sino también yo pienso que está en el sentir de lo que debe ser la iglesia hoy en día, según nos marca el Papa Francisco. Y mucho más para conocer nuestro patrimonio. A veces pensamos que estas piezas son una riqueza de la iglesia, pero una riqueza de todo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, cuántas riquezas tiene la iglesia, ¿no? Sí, se deben a la fe, ¿no? Yo pienso que la gran riqueza nuestra es la fe. Digamos que cada una de estas obras tiene una historia de fe detrás también, de una intención, de un donante, una época, y digamos que eso es un tesoro que tenemos, ¿no? Y que es de todos, no es solo exclusivamente ni mucho menos de la jerarquía eclesiástica ni de unos pocos, está abierto a todos. O sea que yo invito a que esta casa sea y este lugar esté abierto a todo aquel que quiera pues conocer este rico pasado y este rico patrimonio.